¿Qué tal amigos de BitSound? Bienvenidos a un nuevo episodio de BitSound Podcast. Aquí estoy con mi buen amigo Axel. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Alexis? Pues aquí contento, por supuesto, de grabar un nuevo episodio, sobre todo porque pues, acabamos de terminar The Last of Us, ¿no? La segunda temporada, y pues vamos a platicar de eso el día de hoy. Entonces, queríamos aprovechar esa oportunidad para comentar qué nos ha parecido la adaptación, sobre todo porque ha generado mucha polémica desde el simple hecho del casting y luego algunas decisiones narrativas que en particular en la segunda temporada me parecieron un poco dudosas, debería decir. Pero quizás podemos empezar desde la primera brevemente para hacer un recap de qué nos pareció la primera temporada respecto al primer juego, ¿no? Que fue una adaptación más fiel de alguna forma. ¿Cómo lo recibiste? Pues mira, si nos enfocamos solamente en la primera temporada sin contextualizarlo en la segunda, o sea, en su momento cuando hicieron esta primera adaptación, a mí me pareció muy buena, sobre todo en el aspecto de que hubieron cositas que, por ejemplo, en el juego como que las explican a veces mucho en texto, pero aquí sí las incluyeron, por ejemplo, en escenas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer episodio que recuerdo mucho que, pues sí te cuentan toda la historia de esta chica, la hija de Joel, no me acuerdo cómo se llama, pero Sarah, ajá, de Sarah y todo esto, ¿no? Que te van contando cómo va la dinámica, por ejemplo, entre el hermano de Joel, Tommy. O sea, la dinámica familiar, que son como estas pequeñas interacciones que normalmente durante el juego tú las descubres con estos momentos donde Naughty Dog te va llevando como de la mano, vas caminando, son como momentos un poquito más tranquilos. Obviamente no puedes hacer eso en la televisión y creo que eso lo adaptaron bastante bien pues a este formato, ¿no? Que es un poco más tiene que ser demasiado obvio para el espectador, ¿no? Y otro aspecto que me gustó mucho es que también se pusieron como cositas que no te cuentan tal cual en el juego, pero que dicen, por ejemplo, que todo el origen de la pandemia fue en Yakarta, ¿no? Que ahí fue donde descubrieron como los primeros casos, o sea, te ponen como estos pequeños flashbacks, ¿no? Que en el juego pues nunca te mencionan, ¿no? Y aquí fue cuando descubren como el Cordyceps pues va saliendo a través de la boca, o sea, como que esas cosas que no están en el juego, eso me encantó mucho, ¿no? Y sobre todo también creo que lo que más le agregó mucho valor en el tema de la infección y cómo se comunican estos hongos es a través de la tierra, que eso tampoco lo mencionan en el juego, ¿no? Y creo que eso enriquece mucho, ¿no? No solamente de que es una adaptación, sino que complementa también al juego, ¿no? Creo que ese es uno de los valores que tiene esta primera temporada. Y sobre todo creo que mucha gente también estará de acuerdo conmigo que el episodio donde conoces a Bill, ya ves que en el juego lo tratan como, odio la vida, ¿no? O sea, yo me encierro en mi pueblo y estoy enojado, ¿no? Y como que se siente como un personaje que ya se dio por vencido. Y aquí le dedican un episodio completo, ¿no? Donde, te digo, enriquece mucho la historia. Entonces, creo que la primera temporada sí es una carta de amor al primer juego y le hace mucha justicia. O sea, yo diría que está a la altura del juego. O sea, si tú ves la serie o el juego, o sea, yo creo que sea uno o el otro como primera experiencia, creo que las dos son bastante buenas. Obviamente el juego pues te introduce más en el aspecto de que tú vives la experiencia. Acá es un poco más pasivo en la serie. Pero aún así siento que todos estos pequeños detallitos le dan mucho valor a lo que lo que fue la primera adaptación de esta serie por HBO. No sé, ¿tú qué opinas? Con el capítulo de Bill me parece que fue para muchos, como bien mencionas, el favorito. Aunque también creo que era muy dicotómico ese episodio, ¿no? Como que generó mucho odio. También vi por algunos fans que habían jugado el juego, según ellos, y aún así mencionaban que les pareció muy artificial como esta construcción de la historia del pasado de Bill. O incluso había muchos comentarios homofóbicos directamente sobre la misma premisa del personaje, su narrativa y su historia de amor. Y ya sabes que creo que es innegable ese factor de todo lo que envuelve a Last of Us. El factor que se siente una lucha constante entre el elemento woke de la historia, como le llaman algunos, que en realidad no existe tal elemento woke. La historia es una buena historia por sí misma, tiene su propio mérito, pero ahorita estamos en una época tan como dicotómica que cualquier factor que se salga de los estándares de una historia convencional, la gente ya la tacha de ser evidentemente woke o de intentar tener una agenda obvia, ¿no? En lugar de primero juzgar la historia por sí misma. Y entonces en ese sentido el capítulo de Bill me gustó mucho porque me pareció una gran historia de amor por el simple hecho de ser una historia de amor. Es una historia linda, es una historia que además te da un descanso a la brutalidad que es la serie.
que no pasaba eso en el primer juego. En el segundo juego sí, vimos un poquito más de momentos pasivos donde nos daban un vistazo más lindo y entrañable de los personajes, pero el primero es un poco más brutal, ¿no? Como que constantemente hay hostilidad en toda la historia. Cómo lo trasladaron en la serie, todo ese factor de Bill, me pareció muy entrañable y muy loable, sobre todo porque en el juego sí sí hay algunas pistas sobre esta relación que tiene Bill, y está la carta que le dejó, y entonces se entiende que hay una relación previa. Sí. Nunca se sabe qué tan entrañable era o qué tan cercana era, y ahorita justo lo dejan de manera muy palpable y construye y expande como la historia, ¿no? Entonces creo que es cuando yo más disfruto una adaptación, porque honestamente me dan un poco de flojera las adaptaciones a cualquier otro formato que son 100% calca, y a veces la gente busca mucho eso, que sean así como lo viví en el juego, copy-paste, quiero verlo en la serie, o quiero verlo en el libro, o quiero verlo en el cómic, y cualquier tipo de adaptación generalmente buscan que sea igual al material original, lo cual a mí se me hace un poco aburrido, porque si quisiera ver el mismo material original, pues lo consumo y ya, ¿no? Sí, juego, leo, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo soy siempre fan de que entiendan la esencia de la historia, lo que lo hizo especial, y de ahí expandan. Incluso no me hubiera molestado que decidieran no usar a Joel y a Ellie como protagonistas y decidieran hacer un spin-off, porque a mí eso me gusta mucho, como el buscarle otro ángulo a la historia, ¿no? De hecho, por hacer un pequeño paréntesis, hubo también expectativa con la adaptación de Scott Pilgrim, de la serie animada con Netflix. El anime. No sé si la llegaste a ver. Me gustó mucho la adaptación porque es completamente una historia alterna que parte del mismo cómic, incluso de la misma película, pero crea otra historia y otra forma de contarla. El autor básicamente vio su historia pasada y dijo, creo que puedo aprender cosas de aquí y mejorar algunas cosas que no se sienten tan bien en cuanto a la época actual, y empezó a moldear la historia de otra forma, y yo la disfruté mucho porque cada capítulo era algo distinto. Sí. Entonces, en ese sentido, por eso me disfruto mucho cuando las historias se van a otra vertiente. Pero fuera de ese capítulo de Bill, como bien dices, en general es bastante fiel la adaptación, es 1-1, no hay tantísimos cambios. Y, por ejemplo, algo que yo he estado viviendo como en paralelo es que la serie la he estado viendo con Jen. Entonces, ella no jugó el juego, pero de alguna forma absorbió el juego a través de mí, porque cuando yo lo estaba jugando en su momento, pues le contaba, ¿no? Sí. Yo siempre soy de contarle cualquier cosa que estoy jugando, viendo o algo que me gusta, voy y se lo cuento. Entonces ya medio que tenía alguna noción de la historia, pero evidentemente acá ya la vivió como de forma más palpable, y le gustó mucho la primera temporada, ¿no? Entonces estábamos mucho a la expectativa de la segunda, y creo que ahí ya podemos hacer esta transición a cómo recibimos esta nueva temporada que tenía muchas expectativas, sobre todo porque sabemos que el segundo juego fue bastante dicotómico, bastante escandaloso entre la gente, o lo amaban o lo odiaban, ¿no? No hay un punto medio, la mayoría de las personas eran bastante tajantes con su opinión. Yo soy de los que sí disfrutó el juego, y sí, no diría que amé la historia, pero sí me gustó bastante, y sí la defiendo en cuanto a sus decisiones narrativas. Hay algunas cosas que me hubiera gustado de forma diferente, pero en general me gustó mucho el ángulo de la venganza, el ángulo de Abby y todo este factor de ver dos lados de la misma historia. Entonces disfruté mucho eso. ¿Qué te pareció a ti la segunda temporada? O sea, si lo comparas obviamente nada más con la primera mitad del juego, que es básicamente hasta donde llegó esta segunda temporada, creo que empezó fuerte, y como que siento que conforme nos acercamos al final de temporada, como que se fue yendo muy rápido y muy safe en temas de apegarse más al juego, ¿no? Bueno, yo lo sentí de esa manera. Entonces sí tuvimos pues primer impacto donde obviamente pues ocurre por ejemplo, pues toda la tragedia con Joel, ocurre toda la parte de el ataque a Jackson, que eso también me pareció padre. O sea, eso sí me gustó mucho porque eso es algo que no vemos en el juego. O sea, realmente cuando ocurre toda esta escena con la horda de zombies, de infectados, eso es algo que nunca pasa en el juego, y acá pues sí se ve que pues realmente fue algo que afectó directamente pues a toda esta comunidad, ¿no? O sea, siento que al principio sí arrancó bastante fuerte, y me estaba gustando mucho que tomaran como igual estas libertades creativas un poquito como en la primera temporada. O sea, que te dan estos flashbacks que como bien dices, como es una adaptación,
O sea, tú puedes agregarle un poquito más a la historia para enriquecer el universo, o sea, cosas que no viste, que ahora sí están aquí. Siento que eso es algo que no solamente como Neil Druckmann, pues sí es el director creativo, pero hay otros escritores involucrados que también, o sea, dicen, oye, pues mira, a lo mejor en tu juego funciona de esta manera, pero en una serie de televisión tiene que ser un formato diferente, ¿no? Entonces tienes que ser más obvio con el espectador, le tienes que dar como semillas para que después se acuerden más adelante que algo pasó. O sea, todos estos pequeños factores que a lo mejor en un juego como, o sea, como es más estructurado, tienes que de cierta manera seguir. Siento que en ese aspecto al principio sí le fue bastante bien, pero conforme nos estábamos acercando ya más a la parte de Seattle, creo que ahí es cuando la serie ya se empezó a estructurar de una manera mucho más a la segura respecto al juego. Sí nos regalaron pues obviamente momentos increíbles, o sea, creo que, o sea, nunca faltó la escena donde está tocando Ellie con Dina. O sea, estos momentos que en el juego pasan de manera orgánica, porque en realidad no es como que el juego te lleve y no es necesario que tengas que entrar a esa tienda de música, pero acá como saben que es una parte importante, pues es como de, esto fue lo que pasó, ¿no? Y siento que en temas de personaje, Dina creo que es la que más brilló. En lo personal esta temporada fue la que más me gustó, porque en el juego se sentía como muy de, pues voy contigo, pero como que no tenía una participación tan activa. Se sentía como este NPC que pues tiene que estar contigo para que la historia no se sienta tan sola y que haya conversación. Pero aquí sí me gustó mucho que le dieran esta participación activa y que fuera como de, no, yo estoy aquí para protegerte, para apoyarte, o sea, no importa lo que pasó, pues hay que matar a estos malditos, ¿no? Que pues fueron los que mataron a Joel y todo esto, ¿no? O sea, realmente me gustó mucho que le dieran un poquito más de... pues que estuviera pues bajo la luz, o sea, en el foco. No sé, hablando un poquito más del cast, siento que esta chica, la que interpreta a esta Ellie, no sé, como que siento que todavía no me termina de convencer. O sea, siento que tiene potencial como para mostrar estas emociones de enojo, de ira, o sea, porque en el juego es demasiado brutal. Pero como que en esta temporada sentí que también lo hicieron como un poquito más toned down, o sea, que lo bajaron como que 2 rayitas para que fuera así como de... que no se viera como que la consumió completamente el odio, sino que fuera más de, oye, pues tienes que pensar más tus decisiones porque pues esto afecta a otras personas, no nada más eres tú la que está involucrada. Y en ese aspecto, o sea, es como un arma de doble filo porque sí, o sea, te hace como que echarte un poquito más para atrás y darte cuenta que pues estás trayendo contigo gente que te apoya, pero a la vez, o sea, en el juego si sientes que realmente ella estaba completamente cegada, ¿no? Entonces como que siento que no balancearon bien ese aspecto, porque sí, como que es como en el juego tú sabes que ella está así de, mi objetivo es ir contra Abby y pues matar a todos este grupo de personas, ¿no? Y acá es como que lo tienes que pensar un poquito más, ¿no? Ya acercándonos pues ya más al final de la temporada, creo que el episodio donde tienes todas estas memorias de Joel, entiendo por qué, y bueno, para dar contexto, sabemos que estos flashbacks con Joel ocurren a lo largo del juego, o sea, vamos haciendo diferentes brincos de tiempo entre Seattle, cada día hay como una regresión hacia algo que pasó con Joel. Algo que me gustó mucho es que sí muestran aquí cómo la relación con Joel se fue deteriorando con el paso del tiempo, algo que das por hecho en el juego, que nada más es como de, pues antes estaban bien y ya después sabes lo que pasó y ya como que estaba mal, ¿no? Pero nunca te muestran cómo Ellie cuando fue creciendo, pues ella misma como que también, el ser un adolescente, el hecho de que también ella quería tener su propia vida, el hecho de que yo no fuera su padre biológico, todos estos como aspectos psicológicos también no lo explican en el juego y acá como que sí lo ponen sobre la mesa y eso también creo que es un punto a favor, pero ya creo que después de ese episodio ya creo que nada más tuvimos como 2 más, siento que ya se fue como muy safe, o sea ya directo pues vea, tenemos que acabar esta serie porque ya tenemos que pues, pasarnos a la siguiente temporada, ¿no? Entonces, y hasta hubo reportes, ¿no? De que el rating también como que al final de temporada pues mucha gente dijo, pues ya, ¿no? Como que ya sé qué va a pasar. Y como que no agregó mucho más, ¿no? O sea, no se sintió como este clímax que es como en el juego, ¿no? Que es como de donde sabemos que están en el teatro y de repente se corta y de repente es como empieza la historia de esta Abby, ¿no? Entonces siento que a mí la verdad no me emocionó tanto, obviamente porque pues yo ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces en cierta manera es como de, seguramente van a ser tal cual la copia, ¿no? No hubo un poquito más. Algo que creo que me faltó es, no explicaron qué pasó con Yara, este personaje que también es de este grupo, ya ves que son los que están rapados, no apareció, o sea, no sé si decidieron cortar ese personaje por completo o algo le va a pasar,
¿Por qué no lo vimos en este último episodio? Entonces, Lo van a poner hasta con Abby, ¿no? Probablemente. yo creo que lo van a Tiene poner más con Abby, pero desarrollo allá. ajá, pero acá se supone que Yara estaba justo con Abby en ese momento porque estaba, pues, aparece un personaje, entonces no sabes quién es, ¿no? En ese momento cuando estás en el juego, y aquí como que, pues, no sé si no había casting, no sabemos, ¿no? Entonces, no sé, siento que esta temporada tuvo, a mi parecer, un poquito más aspectos negativos, no diría negativos, sino como lo diríamos como áreas de oportunidad, cosas a mejorar, ¿no? Que la primera temporada, ¿no? Y lo entiendo porque no sé, siento que se fueron como muy a la segura y sí trataron de bajarle 2 rayitas porque el juego de por sí fue muy polémico, entonces siento que aquí como que les dio un poquito de miedo también ser más directos y más crudos, ¿no? En la realidad que es vivir en The Last of Us parte 2. Fíjate que coincido completamente en que esta segunda temporada para mí fue una serie de malas decisiones narrativas, principalmente. Siento que fueron un poco condescendientes con la audiencia. Creo que ese fue su principal problema. Porque buscaban ser muy expositivos con las razones de los personajes. Y creo que algo que es muy interesante del primer juego, bueno, el segundo juego más bien, es que muchas de las razones y momentos expositivos de la historia suceden de forma no cronológica. Entonces eso te da cierto sentido de descubrimiento conforme vas jugando. Uno de mis primeros errores que desde ahí ya empecé a ver como una red flag fue de hecho en el episodio 1, cuando sabemos en el minuto 5 yo creo, los motivos de Abby, ¿no? Que se revela casi que inmediatamente que Abby es la hija de este médico que fue asesinado por Joel, y por lo tanto Abby va en busca de venganza, y lo dice así literalmente en el prólogo, ¿no? Vamos a matarlo. Entonces eso le quita completamente la fuerza de revelación de quién es Abby. Recordemos que en el juego sabemos que pasa lo de Abby, Joel rescata a este personaje y luego este personaje se revela ante Joel y la mata, ¿no? Es impactante momento. No sabes quién es este personaje, sabes que claramente tiene algo muy específico en contra de Joel, eso se deduce, pero no sabes exactamente qué. Sí. Y es hasta la mitad del juego cuando pasa este cliffhanger de Abby disparándole aparentemente a Ellie, que sabemos el pasado de Abby, vemos que su papá es el médico y por lo tanto dices, ok, no es cualquier personaje, sí, ese no. NPC que mataste de forma libre y sin ningún tipo de pudor en el primer juego, resulta ser alguien con historia y resulta ser alguien con propósitos. Entonces esa revelación, cuando la guardas tan adelante, no solo funciona a nivel narrativo en el juego, sino que también tiene una suerte de comentario meta que a mí personalmente me gusta mucho, que es como en los videojuegos estamos acostumbrados a matar NPCs sin ningún tipo de remordimiento, porque pues, son seres virtuales y digitales y ya, ¿no? Y el juego se esfuerza mucho en darle personalidad a los NPCs. Recordemos que todos los enemigos con los que te vas enfrentando en el segundo juego tienen nombres, tienen diferentes caras, tienen ropas distintas, unos tienen mascotas, otros tienen parejas, son mujeres, son hombres, o sea, es bastante diverso el contexto de cada personaje y se sienten como personas vivos en el juego. Incluso se llaman entre ellos con nombres, tienen diferentes actores de doblaje. De repente sí empezamos a ver cierta repetición, ¿no? Pero era muy raro. Entonces ese sentido de humanizar a los NPCs creo que es un comentario muy específico que tiene el juego y es una suerte de meta comentario, si lo quieres ver así. En el sentido de que le des valor a los NPCs, porque en el primer juego, pues de nuevo, llegas al doctor y lo ves como cualquier fulano y lo matas. Bye. Entonces creo que eso está padre, porque pues de hecho en el primer juego te la pasas matando no solo a un doctor, sino a miles o cientos de enemigos. Entonces evidentemente el que uno de ellos tuviera una historia y regresara a vengarse y matar a Joel, pues parecía justificado y hacía completamente sentido con Joel siendo hijo de la chingada, ¿no? Que básicamente era una mala persona. Sí. Porque se entregó al odio y se entregó al rencor y nunca fue muy empático hasta que conoció a Ellie. Pero pues sigue siendo egoísta el muchacho, ¿no? Mandó al demonio a la humanidad por el hecho de salvar a Ellie. A lo que voy es con esta revelación, dejarla tan al inicio es un poco condescendiente en mi opinión, porque siento que es un poco lo que dices tú, que sentían que debían de ser más obvios con los motivos de este personaje, debían de plantar las semillas, porque si no la gente no iba a saber qué onda con este personaje que vimos en los 2 episodios y después ya no sabemos qué onda, ¿no?
Pues decidieron ser bastante condescendientes y quisieron ser muy frontales. Entonces ya de ahí entrada, para mí fue un punto negativo, porque hace que odies a Abby desde el minuto 1 y por lo tanto está difícil generar empatía con ese personaje. Exacto. Después, que ya de por sí es complicado, ¿no? Mucha gente odia a Abby de forma muy tajante. A mí francamente me parece muy interesante que la gente odie a Abby porque pues el juego y la historia también se esfuerzan mucho en hacer espejos, ¿no? Son paralelos, son historias paralelas 100%. Sencillamente Abby va más adelante en la historia. Ella ya tuvo su primer juego, es más su segundo juego, ya creo que ya va en el tercero. O sea, ella tuvo su venganza y todo, y Ellie apenas va persiguiendo la venganza, ¿no? Entonces es como muy curioso cómo la gente cambia tanto de parecer. Por el simple hecho de que conoce a Ellie de antemano, y Abby es nueva, pero pues Abby sufrió lo mismo que Ellie, ¿no? Llegó un fulano y mató a su papá, llegó una fulana y mató a mi papá Joel. Entonces, es muy evidente el comentario de antivenganza que plantea el juego, y aún así la gente insiste mucho en odiar a Abby y en apoyar a Ellie en esta búsqueda de la venganza. Entonces, bueno, ese fue uno de los primeros como decisiones negativas, en mi opinión. La segunda es el hecho de poner todos los recuerdos de Joel en un solo episodio. Como bien mencionas, en el juego se siente más paulatino cada revelación y lo vas viendo durante los 3 días, y acá metieron todo en un solo capítulo, entonces también le quita mucha fuerza, sobre todo a la última conversación. Creo que habría estado ok que casi todos los recuerdos estuvieran en ese capítulo, pero la última conversación donde por fin Ellie le dice a Joel: estoy dispuesto a perdonarte y que enmendemos nuestra relación. Sí. Esa conversación es clave, es vital para entender por qué Ellie está tan enojada con Abby, porque no es tan simple como me quitaste a mi papá y ya estoy enojada y ya, no, va más allá de eso. Lo interesante de Ellie y su enojo es que es hasta el final del juego que ves esta conversación y te das cuenta que en realidad, a pesar de toda la relación rota que había tenido Ellie con Joel, por fin había ella decidido, pocos días antes de que se muriera, enmendar, perdonarlo y continuar con su relación. Y Abby le quitó eso, le quitó ese atisbo de tener a un nuevo padre, tener una nueva relación, y ella se quedó tan hundida en su rencor con Joel a partir de la verdad que le confiesa de la muerte de los Fireflies, que no aprovechó el tiempo que tenía al 100% con Joel, ¿no? Entonces ese cúmulo de frustración, de me hundí en mi odio, me quitaste la oportunidad de tener una nueva etapa con mi papá, eso es lo que realmente como que la detonó, ¿no? Ese factor. Entonces, de nuevo, creo que ponerlo tan temprano en la historia quita mucho del impacto emocional de poderlo ver mucho después, ¿no? Y entender cuáles son las motivaciones de Ellie sobre el rencor y hacer un análisis más interesante del odio y de la búsqueda de la venganza, ¿no? Porque ahorita, con lo que han explicado en esta segunda temporada, han sido tan obvios y tan frontales que no hay mayor discurso narrativo que Ellie está enojada, quiero matar a Abby porque me quitó a mi papá. Fin de la historia, no hay mayor profundidad. Y esta Abby está perdida porque no hemos sabido mucho de ella, que está bien porque eso evidentemente se va para la tercera temporada. Entonces es un poco la intención, pero bueno, ese sin duda para mí fueron de los 2 errores narrativos más importantes. Concuerdo mucho con tu comentario de Dina. Sin duda en el segundo juego era casi un NPC con una vil excusa narrativa para tener un impacto emocional, ¿no? En esta Ellie, y que de alguna forma Dina se convirtiera en lo que Ellie fue para Joel, su ancla emocional, que lo permitiera ser más humana, ¿no? Afortunadamente en esta serie le dieron mucha más profundidad y mucha más inteligencia. Algo que me pareció también muy raro y negativo hasta cierto punto es que hicieran a Ellie tan poco carismática, porque fíjate, en el segundo juego sabes que Ellie tiene esta sed de venganza y empieza a caer un poco mal porque evidentemente está cegada completamente por la ira, y sus decisiones son brutales y crudas, pero de alguna forma tiene como carisma. Cuando cuenta las cosas o cuando interactúa con Dina, tienen cierto carisma. Pero en esta segunda parte, Ellie es un pain in the ass, o sea, no cae bien en ningún escenario, porque todo el tiempo está enojada, todo el tiempo es hostil, todo el tiempo es grosera, es cocky, ¿sabes? O sea, nunca tiene... Y cuando tiene momentos de diversión, no le salen tan bien. Entonces, yo creo que es más una falta de dirección, porque la actriz ha demostrado, esta Bella Ramsey, ha demostrado ser muy buena actriz. Yo me hice fan de ella en Game of Thrones, como probablemente varios, no la conocía antes de eso. Ahí hizo un papel muy chavita, y ella pues, tiene historial en teatro y tal, ¿no? Entonces
tiene ya experiencia actuando, Sí. Ujú. y creo que lo hace muy bien, pero la dirección y el guión la orillan mucho a ser este personaje odioso todo el tiempo, ¿no? Sí. Estoy enojada Cegado. todo el tiempo Ujú. con la vida. Y entonces cae mal muy temprano, y la verdad es que es difícil para mí, por lo menos, tener empatía e interés por lo que le vaya a pasar a Ellie en la serie, a diferencia de la Ellie del juego, Ujú. que la sentía más evidentemente atormentada, ¿no? Ujú. Y podías como sentir, incluso en el modelo del personaje y en la actuación, podías sentir un poco de esta dualidad de odio y tristeza absoluta, Ujú. ¿no? Cada vez que Sí. mataba a alguien se sentía que lloraba por dentro, ¿no? Ujú. Ujú. Y creo que se ve muy evidentemente en el juego cuando matas a uno de los primeros amigos de Abby, en esta clásica escena del pasillo con luces rojas, que es Ujú. como muy dramática y recreada muy bien en el juego, Sí. en la serie, Ujú. está muy bien recreada, pero en el juego es mucho más brutal esa muerte, ¿no? Sí. Creo que le das golpes y golpes durante varios segundos, hasta Sí. que sientes casi el impacto de la sangre y te salpica y todo el rollo, y vas viendo cómo se transforma Ellie en este ser demoníaco, vengativo y tal, que es muy evidente, Sí, como ese mensaje en deshumanizado. el juego. Ujú. Ajá, deshumanizado completamente. Y en el juego, perdón, y en la serie no se siente tan impactante esa primera muerte. O sea, la ves, se muere y eso es todo. Creo que hasta cuando empiezas a sentir el impacto de las muertes en Ellie, es hasta la última muerte del capítulo final, Sí. donde Ellie mata con... Fíjate, esta Ellie es todo una guerrera, porque con Sí. un balazo, con una bala, A mató a 2. 3. A 3. A 3. Sí, a 3, sí, es cierto. Eso Bien sí es pro. Ajá. ser una Sí. maga del Sí. asesinato, porque sí, con una bala mató a 3, 2 adultos y Y un un bebé. bebé. Ajá. Entonces, ese impacto en el juego y en la serie sí se siente como, ok, aquí ya estoy tocando fondo, porque Sí, ya. pues, estoy matando a personas indefensas que podrían ser como cualquier otra persona que conozco en mi pueblo, Ujú. todos con su historia, con sus motivaciones. Y entonces ya por fin lo sientes, pero hasta el episodio 10. Siento que esa sed de venganza y cómo te consume, tendrían que haberla esparcido más paulatinamente, ¿no? Ujú. En la serie. Ujú. Que sí, el juego lo logra, lo hace de forma más inteligente porque Ujú. vas matando pues personas con nombres y además vas viendo otro tipo de enfoque en las cinemáticas. Siento que el juego fue más inteligente en distribuir los motivos, en exponer lo que tú dices. Creo que la palabra clave es eso, o sea, exponer los motivos donde se van revelando poco a poco cuáles fueron las intenciones de cada personaje y el por qué se fueron dando las cosas de esa manera, ¿no? Creo que en ese aspecto sí, en el juego vas explorando un poco más en ese aspecto, y aquí, no sé, o sea, se siente demasiado plano, demasiado obvio, y esa parte pues sí siento que le quita mucha de la fuerza con la que todavía, por ejemplo, a mí en el juego me llevaba a querer seguir jugando porque quería saber más, porque quiero saber qué pasó, o sea, quiero descubrir realmente cuáles son los motivos, ¿no? Y creo que diste exactamente en el clavo. Es más que nada tener esa curiosidad de querer saber por qué Abby tomó esas decisiones, ¿no? Y creo que justo en el hecho de que ahora, por ejemplo, para la tercera temporada, ¿no? De esta segunda parte, creo que ahora que, como ya sabemos, Abby literalmente es como de, pues es que mató a mi papá y todo eso, siento que va a ser más difícil conectar ahora. O sea, si de por sí era difícil en el juego porque la odiabas y era como te forzaba el juego a vivir su historia, creo que ahora es como de, no, pues es que ella fue la que mató a Pedro Pascal, ¿no? O sea, sobre todo porque... Ni siquiera Joel, sí, creo que eso es muy... Sí, Ni siquiera Joel mató a Pedro Pascal, a Pedrito. Sí, exacto, o sea, mató a Pedro Pascal, ¿no? O sea, porque de por sí creo que Pedro hizo un gran trabajo como Joel, tanto Sí. en la primera temporada como en esta. Creo que sus 2-3 episodios que tuvo fenomenales, o sea, ahí sí no hay duda, sigue siendo un gran Joel. Mira, a pesar de que, o sea, esta conversación que tuvieron Ellie y Joel, perdón, al final, ¿no? Del juego Sí. donde se perdonan y todo esto, la parte de actuación creo que estuvo fenomenal. O sea, la verdad es que sí. Sentí que el peso emocional era mucho más cañón que en el juego, porque en el juego sí se siente como en el contexto en el que ocurre todo esto, porque sabemos que en el juego pasa ya cuando peleando con esta Abby, ya por fin la dejas ir y después te pasan este flashback de que ya es como de, o sea, Ellie ya suéltalo, o sea, ya déjalo ir, ¿no? En el contexto en el que pasa en el juego, o sea, vienes de una carga emocional ya súper fuerte y ya es como de por fin lo dejas ir, ¿no? Y acá es más como lo pusieron más en el aspecto de que vamos construyendo cómo se deterioró la relación con Joel,
y al final es como, bueno, esto ya fue como el detonante ya de que pues iban a reparar su relación. En ese contexto siento que aquí, por ejemplo, la actuación sí estuvo muy interesante, sobre todo porque sí sientes, o sea, como poco a poco Joel fue como que no sé qué hice mal, o sea, bueno, entiendo que fue mi culpa, pero realmente pues quiero enmendar las cosas con ella, ¿no? Y ella pues nomás no cede, ¿no? O sea, en ese tema siento que sí aportó muchísimo, pero de nuevo, creo que el orden de las cosas sí afecta, pues alteró el producto, ¿no? El resultado, Cuentas, sí. ¿no? Sí, Entonces completamente. sí siento que para la siguiente temporada va a ser un reto total tratar de conectar con el personaje. Y algo que siento que no me gustó y que de verdad ahí sí dije, híjole, va a estar medio complicado, es que hayan, o sea, sí dividieron este juego en 2 temporadas, hasta 3, pero siento que le va a pasar pues en contra el hecho de que tenemos que esperar tanto tiempo para ahora ver la Ujú. historia de Abby, ¿no? Porque, o sea, de por sí es como de, bueno, vienes con este cliffhanger que a lo mejor pues alguien que no jugó el juego pues sí se quedó así como de, ¿qué pasó, no? Y vas a tener que esperar todavía hasta el 2027, 2026 para saber entonces qué fue lo que pasó. Y ya para ese momento como que ya perdiste mucho de ese momento que ahorita, por ejemplo, con series como, por ejemplo, de Netflix, que es el juego del calamar, que igual lo hicieron lo mismo, o sea, la última la grabaron en 2 partes, pero pues digamos que, o sea, cuando terminó una creo que fue en marzo, y ahorita ya en junio ya viene la siguiente, entonces es como que no pasó tanto tiempo, entonces la gente todavía sigue como fresca. Siento que hubiera Mm. sido mejor resultado eso para esta serie, de que grabamos todo de un jalón y ya lo separamos como temporalmente, a Las tener partes. Ujú. que esperarte todavía otros 2 años, ¿no? Porque siento que eso sí le va a pasar en contra. Sí, completamente. No lo había pensado, pero tienes un punto, porque evidentemente Abby ahora se va a sentir como un personaje aún más lejano, ¿no? Porque tienes casi 8 capítulos que no has sabido nada de ella, Ujú, 8 semanas que la viste en los primeros y ahora tienes que volverla a recordar. ujú. Y seguramente van a querer iniciar la siguiente temporada con el recuerdo Del de la asesinato. cebra, que ese recuerdo en el juego francamente nunca fui muy fan, Ah, pues se ok. me hizo muy manipulador. Ujú, Porque hay muchas cosas en el juego que son un poquito manipuladoras, ¿no? Que es un ujú, poquito lágrima fácil. ujú. Que es este rollo de manipular al usuario para evidentemente provocarte Una emoción. tristeza y empatía, ¿no? Ajá. Entonces, como recordamos, en el juego, el primer punto que vemos de Abby jovenzuela es este momento con su papá mientras está en el bosque y rescatan a una cebra que está atorada, pobrecita. Y entonces todo es como muy obvio Ujú. que quieren hacerte sentir empatía, ¿no? Conectar. Por este personaje nuevo. Ujú. Creo que no es necesario ser tan manipuladores. Yo, por ejemplo, sería de las cosas que cambiaría. El personaje debe de hacerte sentir empatía por sí mismo, por quién es. Incluso podrían lograrlo sin el pasado. Eso sería una de las cosas que esperaría que cambien, pero seguramente así van a querer iniciar la tercera temporada. ¿Cuáles serían mis expectativas de la temporada 3? No estoy seguro si ya confirmaron la temporada 4, Creo que es pero ahorita la 3 nada más. hasta ahora la 3, pero el autor sí dijo, el Craig, el showrunner, Ujú. Craig Mazin, sí mencionó en una entrevista que para él sería necesario 2 temporadas más para cerrar la historia. Si lo Okey. quieren seguir haciendo como en esta segunda temporada. Ujú. Pues él fue lo que declaró. Evidentemente los ejecutivos dirán, a ver papi, si te doy dinero para 2 o para una, ¿no? Sí. Porque va a A ver qué depender tal del sale. éxito. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que sin duda van a tener otras 2, no me sorprendería porque le ha ido bien, lo Sí, suficientemente bien, aunque como bien dices, el capítulo final tuvo como 30% menos audiencia. sí. Según la excusa de Max, es porque es Memorial Day, era el fin de semana de puente en Estados Unidos, Ah, entonces eso afectaba, afectó, ¿no? según. Yo Ajá. no creo, francamente creo que sí ha perdido la gente interés. Y lo puedes ver en los comentarios. Fuera de la gente que ha jugado el juego, hay mucha gente que no siente mucho empatía por Ellie, Ujú. mucho menos por Dina. Mm. Me da mucha risa que uno de los comentarios de Dina es el cabello, que su cabello es perfecto siempre en el apocalipsis. Es un meme recurrente, ¿no? Que Sí, tiene así siempre bonito el sí, peinado. perfecto, ¿no? Ajá. Entonces, pues en eso se fija la gente, dado que la historia no les está dando de más. Sí. Entonces, pues para la tercera temporada yo esperaría que se enfoquen en Abby desde un ángulo distinto al del juego, que lo hagan un poco menos manipulador y un poco menos obvio. Ujú. Y creo que ahí puede haber como una carne interesante, ¿no? De cómo Ujú. plantean este factor de, pues la venganza te destruye, como dice el dicho, si vas a vengarte, cava 2 tumbas, ¿no? Pues sí.
Entonces, creo que ahí está interesante ese factor. ¿Tú qué esperas de las siguientes temporadas? Me gustaría más que sí se tomaran de nuevo estas libertades creativas que tomaron en la primera. O sea, creo que a mí lo que más me ha gustado es justo lo que no vemos que pasa en este universo, pero que ahora sí te lo muestran, ¿no? O sea, todas estas, por ejemplo, algo lo voy a poner ahorita en contexto con el episodio, no me acuerdo si era el último o el penúltimo, donde ves, por ejemplo, cómo están reclutando, ya ves que está esta historia de la batalla entre los Wolves y los otros, los Serafitas. Ajá. Que básicamente hay partes donde nos muestran cómo son brutales entre ellos, ¿no? O sea, se matan, porque pues dicen, no, es que hay una escena fuertísima donde está uno desnudo y está el jefe militar, no sé si te acuerdas, y creo que lo quema con un sartén, o sea, esas cosas que son brutales, que son cosas que no ves que pasan en el juego. Creo que a mí me gustaría mucho que todavía le siguieran dando, o sea, esta expansión del universo. Creo que eso sería algo positivo. Pero no que me den una calca tal cual, así exacta de la historia de Abby. Sí siento que le deberían dar, o sea, si realmente quieren que nos convencernos de que Abby también tiene un peso en la historia, tendrían que hacer algo para que nosotros podamos conectar de una manera pues directa con ella, ¿no? Y en cierta manera, o sea, como dije, o sea, ahorita traes este cliffhanger y a lo mejor en 2 años que ya la gente como que se olvidó un poquito de la historia, pues es como borrón y cuenta nueva, ¿no? A ver, vamos a empezar a regresar a este universo y la gente a lo mejor ya se olvidó del odio que tenía de esta Abby, entonces vamos a tratar de convencerlos, ¿no? Entonces podría funcionar, ¿no? O sea, siento que en ese aspecto podría ser algo también positivo, digo, dándole el beneficio de la duda. Pero en sí yo creo que a mí lo que más me llama mucho de la atención de esta adaptación es justo que vayan enriqueciendo más el universo. Siento que ahí es donde está la carnita, donde puedes tener episodios únicos, como lo que dijimos de ¿cómo se llama? De Bill, donde son cosas que no vimos. Y es un episodio que es único de la serie, ¿no? O sea, en el juego jamás vas a tener eso. Entonces siento que deberíamos tener algo así aquí para que también la serie tenga su propia identidad, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy, muy valioso. Y pues ya nada más, o sea, como comentario adicional, que pues no es más que nada de la tercera temporada, es justo la aparición de ¿cómo se llama? Tony Dalton, que también tuvo ahí su cameo y ahora sabemos por qué va a estar en el nuevo juego de Naughty Dog. Y también Nora es la actriz que está como personaje principal en el nuevo juego de Intergalactic. Entonces me gustaría mencionarlo. ¿Por qué? Porque siento que ahora que está el estudio más involucrado en producciones de televisión, de películas y todo esto, pues es como Nintendo, ¿no? Están agarrando todo el know-how, o sea, de todos estos actores y todo esto, y yo espero que ahora lo traigan pues para el juego nuevo, ¿no? Que va a ser seguramente brutal. Y todo este aspecto narrativo que a lo mejor, pues las cosas buenas, ¿no? Que están en una serie de televisión, a lo mejor las vamos a ver ahora adaptadas, ¿no? En el juego, ¿no? Que de por sí era increíble, o sea, creo que su narrativa de Naughty Dog es buenísima, pero pues igual siempre hay como cositas nuevas, ¿no? Para estar incluyendo en los juegos. Entonces también eso fue algo que me gustó mucho, que nos dieran esas pequeñas también sorpresitas. Creo que eso también pues sigue siendo padre, ¿no? Así como de, mira, salió este actor y todo esto, ¿no? Y siempre es bienvenido muy a la Kojima, ¿no? Que salen ahí los cameos y todo. Sí, se va borrando esta línea entre los videojuegos y la tele, ¿no? Y lo van haciendo pues, entretenimiento. Así como se borró en su momento la línea entre cine y tele, que se consideraba la tele un medio menor de entretenimiento o de storytelling. Y empezó a salir Los Sopranos, que fue de estas primeras series que cayó a la boca de todos de, mira, sí puedes escribir buenas historias en televisión. Y de ahí se hizo un boom de series que han cambiado la forma en la que recibimos las series, ¿no? Mad Men, Breaking Bad, Sex and the City, o sea, todas estas series que han cambiado mucho cómo consumimos historias. Creo que, como bien dices, está padre que ya vayamos viendo mucho de esa expertise de storytelling ahora en los videojuegos, porque son muy pocos los juegos que tienen una historia que genuinamente puedes decir, esto podría ganar cualquier premio de guionistas, ¿no? Si llámale Emmy, llámale Oscar, llámale lo que quieras. Globo de Oro. Pero a Globo de Oro tiene una historia súper bien escrita y bien entregada, porque evidentemente son conocimientos distintos, hacer un desarrollo de un videojuego, mecánicas, a hacer pues una historia audiovisual con guión de cámaras, con manejo de
diálogos, locaciones y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Pero lo padre con los videojuegos es que te permite hacer lo que tú quieras Ujú, con ujú. relativamente, bueno, depende de qué tan hiperrealista quieras hacerlo, ¿no? Sí. Porque ya sabemos que hay juegos como Grand Theft Auto que cuesta mucho más que cualquier película en el mundo, pero eso es porque es Sí, un no. caso especial. Sí, no, Pero sí eso puedes hacerlo un poquillo más sencillo, ¿no? y creo que también, o sea, los mismos escritores también aprendieron de Naughty Dog, ¿no? O sea, como que se va Ujú. complementando, entonces sí, pues está padre, ¿no? Que todo esto se vaya juntando y que vayamos viendo nuevas formas, ¿no? De experimentar este entretenimiento y contenidos. Sí. Y bien, amigos, así vamos cerrando este episodio. Cuéntenos ahí en los comentarios si tienen, cuál es su opinión, básicamente, de la primera temporada y la segunda. Creo que son completamente diferentes en cuanto al enfoque de adaptación que tuvieron. Ujú. Y pues a ver si les gustó. Y esperemos que la tercera nos vuele la mente a todos, porque todos estamos aquí para seguir consumiendo buenas historias, ¿no? Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Pues cuídense mucho, nos vemos. Bye.